El frío de la crueldad humana. Para esta y más historias suscríbete. Era una mañana fría y gris en Dachau, uno de esos días en los que el viento cortaba la piel como cuchillas afiladas. La atmósfera en el campo estaba enrarecida, cargada de tensión, pero dentro del bloque 5, el ambiente era aún más frío. No por el viento ni la temperatura exterior, sino por lo que allí se gestaba. El doctor Werner Müller, un hombre de semblante imperturbable y movimientos meticulosos, se preparaba para uno de sus experimentos más infames. La pequeña habitación del laboratorio estaba desprovista de cualquier humanidad. Paredes de cemento desnudo, sin ventanas, con el frío impregnando cada rincón. En el centro de la habitación, una gran bañera de metal se llenaba lentamente de agua helada. El doctor llevaba un delantal blanco, ligeramente manchado por los restos de experimentos previos. Los guardias, con rostros inexpresivos, traían al siguiente prisionero. Era un hombre joven, tal vez de unos 30 años, aunque los estragos de la guerra y el cautiverio lo hacían parecer mucho mayor. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y sus movimientos eran débiles, pero había una chispa de miedo y desesperación en su mirada. Sabía lo que venía. Lo habían visto antes. Lo habían escuchado en los murmullos silenciosos de otros prisioneros. El agua helada no perdonaba. Sin ceremonia alguna, los guardias lo despojaron de su ropa, dejándolo expuesto al frío antes de empujarlo dentro de la bañera. El impacto fue inmediato. El agua, apenas por encima del punto de congelación, se aferró a su piel como un depredador, robándole el calor a cada segundo que pasaba. El prisionero gritó, sus músculos se tensaron involuntariamente mientras su cuerpo intentaba luchar contra el frío, pero el agua era implacable. Los temblores comenzaron de inmediato, sacudiendo su cuerpo de manera incontrolable. El doctor Müller, ajeno al sufrimiento del hombre, se acercó con su libreta en mano. Con movimientos tranquilos, empezó a tomar notas mientras observaba la reacción del prisionero. Temperatura inicial, 37 grados, murmuró, sin levantar la vista de los indicadores que marcaban el descenso constante de la temperatura corporal. Electrodos colocados en el pecho del prisionero registraban cada variación, cada latido errático, mientras el frío comenzaba a apoderarse de su cuerpo. El joven prisionero intentaba respirar, pero el aire se negaba a llenar sus pulmones. Sentía como si el hielo se filtrara en sus huesos, congelando su esencia, mientras su cuerpo luchaba desesperadamente por generar calor. Los temblores, que al principio eran violentos, comenzaron a disminuir. El frío hacía su trabajo. Su piel, que al principio estaba enrojecida por el impacto del agua, comenzó a adquirir un tono azulado, mientras sus labios se volvían morados. El doctor observaba todo con calma, como si se tratara de un experimento rutinario. La temperatura corporal del prisionero continuaba bajando. A los 34 grados, su respiración era superficial, y sus movimientos se volvían lentos, como si se deslizara en un sueño profundo. A los 30 grados, apenas podía mantener los ojos abiertos, y el dolor que antes lo consumía se transformó en un entumecimiento. Era como si el frío se hubiera vuelto parte de él, invadiendo su mente y su cuerpo. Ya no podía gritar, ya no podía sentir. Solo quedaba el frío, envolviéndolo todo. El doctor Müller observaba los monitores. A 28 grados, el cuerpo del prisionero se encontraba en un estado de hipotermia severa. Era el momento de sacarlo. Hizo un gesto con la mano y los guardias, sin demora, lo levantaron del agua helada. El prisionero ya no temblaba. Su cuerpo estaba rígido, casi inmóvil, y su piel mostraba los primeros signos de congelación. Lo colocaron sobre una mesa metálica, fría al tacto, y el doctor se acercó. El siguiente paso era la reanimación. Para el doctor era un procedimiento que aún tenía muchas incógnitas, pero estaba decidido a desentrañar cada una. Sus métodos eran rudimentarios, brutales, pero efectivos en sus propios términos. Un asistente encendió una manta eléctrica mientras otro preparaba agua caliente, lista para ser vertida sobre las extremidades del prisionero. El doctor observó de cerca mientras la manta se colocaba sobre el pecho del hombre, activándola de inmediato. El cuerpo del prisionero reaccionó con un espasmo, sus músculos contrayéndose de manera involuntaria, pero no era señal de vida, sino una reacción nerviosa al calor repentino. La respiración seguía siendo casi inexistente, y los monitores mostraban un latido débil, apenas perceptible. El doctor tomó notas con precisión, como si fuera un espectador indiferente ante la lucha entre la vida y la muerte. A continuación, el agua caliente se vertió sobre las extremidades del prisionero. Al principio, no hubo reacción, pero poco a poco, la piel comenzó a cambiar de color, enrojecida por el calor.
El prisionero gimió levemente, una señal apenas audible de que algo de vida aún permanecía en su cuerpo, aunque atrapada bajo capas de entumecimiento y frío. Pero era demasiado tarde. El cuerpo había pasado el punto de no retorno. El doctor Müller cerró su libreta, satisfecho con los resultados del experimento. Los asistentes recogieron el cuerpo inerte del prisionero y lo llevaron fuera de la sala. Para el doctor, esto era solo otro día de trabajo, otro experimento completado. Para el prisionero, había sido el último enfrentamiento entre el calor y el frío, entre la vida y la muerte.